Jueves 3 de marzo hemos comenzado la Cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos que se llegue a la paz en el mundo, que se acabe el fuego, que se vuelva nuevamente a la tranquilidad en los hogares de Ucrania y que las negociaciones den como fruto, en verdad, situaciones justas para todos. Te pedimos, Señor, también por las guerras que nacen desde las familias en los corazones, que trabajemos haciendo la paz, solamente así podemos aspirar a ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a su casa Espíritu Canal, como cada semana, y diariamente a las 10 de la mañana o un poquito después si hay mucho trabajo. Gracias por estar con nosotros aquí en tu canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Tener todo el poder, todo el placer, si no se tiene así. ¿Cuánta gente ha logrado la cúspide de sus carreras, de su logro, de su arte, de tener todo lo que el hombre pudiera aspirar? Y aún así no es feliz, y aún así se siente vacío, sin ganas de seguir adelante, se hastía de lo que tiene y se quita la vida, se harta de una vida de lujos, de una vida de desenfrenos. Pensaba que tenerlo todo era esa felicidad, se olvidó del interior, se olvidó de su espíritu, se olvidó que era una persona espiritual también. Hoy el Señor nos invita, a encontrarnos con el tesoro más grande, que es su presencia en nuestras vidas. Si Él está en nuestro corazón, entonces la felicidad estará dentro de nosotros, dentro de nosotros. No tendremos que esperar algo. Algunos dicen: cuando me case seré feliz, cuando tenga dinero, cuando termine la carrera, cuando compre el auto, cuando pague mis deudas. No, 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 la felicidad va dentro de nosotros porque Cristo está ahí dentro de nosotros. Y si por alguna razón tenemos que cambiar de estado de vida radicalmente, empezar de nuevo de ceros en otra parte urgentemente, la felicidad se va con nosotros y allá comenzaremos con felicidad. Porque Cristo está con nosotros. No se les olvide, busquemos al Señor el tesoro, lo más valioso, buscar su reino. Y todo por añadidura se dará. No faltará nada. Garantizado. En el tema de hoy, no desesperarse ante el silencio de Dios. Si tomamos como base de la liturgia el Salmo 76, nos damos cuenta que al inicio de la jornada no siempre es luminosa. Así como surgen días tenebrosos en los que el cielo se cubre de nubes y amenaza con la tempestad, así nuestra vida experimenta jornadas densas, lágrimas, miedo, enojos, dificultades. Por eso ya en la aurora la oración se convierte en lamento, súplica, invocación de ayuda. Este salmo es precisamente una súplica que se eleva a Dios con insistencia, animada por la confianza, es más, por la certeza en la intervención divina para el salmista. De hecho, el Señor no es un emperador impasible, alejado en su cielo luminoso, indiferente a nuestras vicisitudes. De esa impresión que en ocasión nos atenaza el corazón, surgen interrogantes tan amargas que ponen en crisis la fe. ¿Ha desmentido Dios su amor y su elección? ¿Ha olvidado el pasado en el que nos apoyaba y nos hacía felices? ¿Cómo veremos estas preguntas? Se van disipando por una renovada confianza en Dios, Redentor y Salvador. El silencio de Dios. Sigamos entonces el desarrollo de esta oración que comienza con un tono dramático en la angustia y que después poco a poco se abre a la serenidad y a la esperanza. En primer lugar, ante nosotros se presenta la lamentación sobre la triste presente y sobre el silencio de Dios.
Confrontemos los versículos 2 al 11. Un grito de ayuda que es lanzado a un cielo aparentemente mudo. Las manos se elevan en la súplica, el corazón desfallece por el desaliento. En el insomnio de la noche, entre lágrimas y oraciones, un canto vuelve al corazón. Como un refrán desconsolado, salta continuamente en la profundidad del alma. Cuando el dolor llega al colmo y se querría alejar el cáliz del sufrimiento, como en Mateo 26:39, las palabras estallan y se convierten en una pregunta lacerante, como antes se decía. Este grito interpelaba el misterio de Dios y de su silencio. El salmista se pregunta por qué le rechaza el Señor, por qué ha cambiado su rostro y su actuar. Olvidando el amor, la promesa de salvación y la ternura misericordiosa, la diestra del Altísimo que había hecho los prodigios salvadores del Éxodo parece ahora paralizada. Es un auténtico tormento que pone en una crisis la fe de quien reza. Si así fuera, Dios sería irreconocible. Se convertiría en un ser cruel o en una presencia como la de los ídolos. Como los ídolos, que no pueden salvarte pues son incapaces, indiferentes, impotentes. Y en estos versículos de la primera parte del Salmo 76 está todo el programa de la fe en el tiempo de la prueba y del silencio de Dios. La esperanza. Pero hay motivos de esperanza en lo que emerge de la segunda parte de la súplica, parecida a un himno destinado a confirmar valientemente la propia fe incluso en el día tenebroso del dolor. Es un canto a la salvación actuada en el pasado, que tuvo su epifanía de luz en la creación y en la liberación de la esclavitud de Egipto. El presente amargo se ilumina con la experiencia salvadora del pasado, que es una semilla colocada en la historia. No ha muerto, solo ha sido enterrada, para germinar después. Juan 12:24. El salmista recurre, por tanto, a un importante concepto bíblico, el del memorial, que no solo es una vaga memoria consoladora, sino la certeza de una acción divina que no desfallece. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Profesar la fe en las obras de salvación del pasado lleva a la fe en lo que el Señor es constante y por tanto también en el presente. Dios mío, tus caminos son santos, tú eres el Dios que hace maravillas. De este modo, el presente que pareciera sin salida y sin luz es iluminada por la fe en Dios y se abre a la esperanza. En los versículos 12, en los versículos 14, 15. Para apoyar esta fe, el salmista cita probablemente un himno más antiguo, cantado quizá en la liturgia del templo de Sión. Chequemos el versículo 17 al 20. Es una estupenda teofanía en la que el Señor entra en el escenario de la historia, trastocando la naturaleza y en particular las aguas, símbolo del caos, del mal y del sufrimiento. Es bellísima la imagen del camino de Dios sobre las aguas, signo de su triunfo sobre las fuerzas negativas. Tú te abriste camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. El pensamiento nos lleva a Cristo, que camina sobre las aguas, símbolo elocuente de la victoria sobre el mal. Al recordar al final que Dios guió como a un rebaño a su pueblo por la mano de Moisés y de Aarón. El Salmo nos lleva implícitamente una certeza. Dios regresará para llevarnos a la salvación. Su mano poderosa e invisible estará con nosotros a través de la mano visible de los pastores y de los guías constituidos. El Salmo que se abrió con un grito de dolor suscita la final situación de sentimiento, de fe y de esperanza en el gran pastor de nuestras almas. Esto lo podemos confrontar con la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 20, y en la primera de Pedro 2:25. Revisar todo este salmo, este hermoso Salmo 76, nos da mucha esperanza, de lamentación a esperanza. En muchos momentos sentiremos desiertos de la falta de la presencia de Dios, sin duda. Esto no es malo, esto es muy bueno, porque entonces nos enseña que la fe no depende de sentimentalismos, sino de la certeza de permanecer sabiendo que Dios actuará, nunca nos abandonará. En el tema de hoy, el secreto para no desesperarnos ante el silencio de Dios. Señor Jesús. Para santos y conversos hoy celebramos a la emperatriz de Alemania, Santa Cunegunda.
En el monasterio de Kaunfungen, en Hesse, Santa Cunegunda, que aportó muchos beneficios a la iglesia junto con su cónyuge, el emperador San Enrique, y tras la muerte de éste, abrazó la vida cenobítica en el monasterio donde se había retirado. Al morir hizo a Cristo heredero de todos sus bienes y su cuerpo fue colocado junto a los restos de San Enrique en Bamberg. Etimológicamente Cunegunda significa aquella guerrera de origen noble, es de origen germánico. Fue canonizada el 29 de marzo del año 1200 por el Papa Inocencio III. Emperatriz alemana, nació en el año 980, hija del conde Sigfredo de Luxemburgo. Se casó con el último sucesor de la casa reinante de Sajonia, duque Enrique de Baviera, elegido en el año 1002 rey de Alemania y que en 1014, junto con su esposa, fue coronado emperador de Roma por el Papa Benedicto VIII. El matrimonio, aunque muy feliz, no tuvo descendencia. Cunegunda poseía una formación muy buena para su época, participó en muchas gestiones de gobierno, acompañó a su esposo en viajes y campañas, ejerciendo como sus predecesoras una gran influencia política. Representó a Enrique como gobernadora del reino de Sajonia, constantemente trajo a moderar al emperador e impulsó el apoyo en sus situaciones a veces de ira. Por naturaleza intercedió siempre por la paz interior y exterior, así como por la justicia social. Cunegunda estaba en relación con el monasterio reformado de Cluny, en Francia, que también visitó personalmente desde el lugar de la pareja imperial. Era animada a llevar a cabo las reformas del sistema eclesiástico en Alemania, que tantos fallos mostraba, sobre todo en los monasterios benedictinos y en el alto clero, tal como ordenaba específicamente el Sínodo de Pavia del año 1022, convocado por el Papa y el Emperador. Por medio de ricas fundaciones sufragadas por su dote, Cunegunda apoyó al episcopado de Bamberg y de Nueva Creación, así como el de Menzburg, desde donde se inició la evangelización de los vendos. Al morir Enrique II en el año 1024, Cunegunda hizo de regente, tomando parte activa en el nombramiento de Conrado XI como rey de Alemania, retirándose luego a la abadía de monjas benedictinas, fundada por ella, donde ya de monja realizó grandes obras de caridad. En esta abadía, el 3 de marzo del 1033, siendo enterrada en la catedral de Bamberg junto a su difunto esposo. San Enrique fue canonizado en el año 1145 y Cunegunda en el 1200. El pueblo y la liturgia la veneran como la emperatriz virgen que mantuvo una relación muy especial con la Virgen María. Alrededor de su recuerdo se tejen varias leyendas. Según la versión de las nuevas investigaciones, también es fruto de la leyenda popular la versión del voto de castidad en el matrimonio imperial. La fiesta de Cunegunda se celebra el 3 de marzo, un día como hoy. Las principales fuentes para conocer su vida son especialmente las crónicas de sus contemporáneos, el obispo Teitmart de Menzburg, entre otras. Hermanos, hoy en Santos y Conversos celebramos a Santa Cunegunda, emperatriz de Alemania. Para la rola del alma se llama Una vez más y le toca ejecutarlo a Movimiento Juan 23. Vamos a escuchar con atención esta hermosa interpretación. Amigo, la traición, yo no dudo me perdones, Dios amigo. En el chiste, la pregunta es, ¿cuál es el árbol más valiente? Claro, la palmera, porque duerme con el coco. Curiosidades de la Iglesia Católica. La Iglesia es apostólica. Desde el comienzo de su actividad pública, Jesús reúne discípulos en torno a sí, para que le acompañen, vivan con él, oigan lo que dice, vean lo que hace. Del grupo de los discípulos elige 12 varones para que sean sus testigos, desde el bautismo en el Jordán hasta su resurrección. A los 12 apóstoles los envía a donde él no va personalmente, para que proclamen la buena noticia y curen a los enfermos. El resucitado confirió a Pedro, el primero entre los apóstoles, una especial responsabilidad respecto a la Iglesia. Ellos proclaman el Evangelio, conservan las enseñanzas de Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo son los garantes de la verdad plena y auténtica. Ejercen su función de pastores y guías gobernando la Iglesia para que lleve a cabo su misión salvadora y santificadora en el mundo.
Los apóstoles transmiten a otros su misión y su autoridad. Son los obispos. La serie de los obispos de Roma, los papas, se remontan sin interrupción hasta San Pedro, en comunión con el Papa y bajo su dirección. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, dirigen la Iglesia a lo largo de los siglos. Chequen la carta a los Efesios 4, 1 al 6, totalmente eclesiástica, donde San Pablo, en su afán de promover la unidad de la Iglesia, escribe precisamente sobre esa vocación, mansedumbre y paciencia, conservando la unidad en el Espíritu, un solo cuerpo. El cuerpo es la Iglesia, lo dice el mismo Pablo, Cristo es la cabeza, y un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En curiosidades. En la buena onda agradecemos a todos los hermanos que tuvieron el apoyo, el corazón de dar un donativo a estos hermanos migrantes. Eso es un pequeño avance, por lo menos aquí, desde la diócesis de Azcapotzalco. Dios bendiga a nuestros hermanos migrantes. Ellos pues no tienen la culpa, ¿verdad?, de tener que dejar el país por hambre, por necesidad de trabajar. Y obviamente se les debería de apoyar en muchos aspectos. Esta colecta es para apoyarlos a ellos. Es una buena idea, es una buena onda. También sería muy bueno poder organizar algo para apoyar a los hermanos en guerra a futuro, ya que acabándose el fuego no se acaba el problema, porque vienen las situaciones de reconstrucción de todo, de la vida, de la forma de ser, de los hogares, de los trabajos. Es recomenzar otra vez. Recibamos la bendición del Señor y seguimos todos en conexión pidiendo por la paz en el mundo. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en tu canal. Gracias por estar aquí y por darnos muchas sugerencias. Denle like al video, compartan si son tan amables, suscríbanse y por favor denle clic a la campanita para que nosotros también podamos avisar en qué momento subimos otro video. Somos hermanos, estamos aquí en Espíritu Canal. Bendiciones y abrazos para todos.